Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer el Intimidating TBR tag, es decir, el tag de los libros más intimidantes por leer, para el cual me etiquetó Sara the Dreamer. El primero es un libro en tu lista de libros por leer que aún no hayas terminado, y ese sería De animales a dioses, Sapiens, de Yuval Noah Harari. Este lo comencé a leer el año pasado para Tome Topple, pero justamente como tenía que leerlo en una semana, decidí dejarlo a un lado porque quería tomarme mi tiempo para leerlo. Y creo que me pasé del tiempo que me estoy tomando para leerlo, porque ahí lo tengo junto a mi cama y no he seguido leyéndolo. Creo que voy lo dejé a la mitad, pero la verdad me está interesando muchísimo y por eso quería leerlo con más tiempo y no apresurarme a leerlo todo en una semana. Y se me ha olvidado que está ahí al lado de mi cama y que no lo he terminado de leer. El segundo es un libro para el cual no has tenido el tiempo suficiente para leer, y ese es Dragonfly in Amber de Diana Gabaldon. Este es el segundo de la serie de Outlander y es de como 950 páginas de letra pequeña. Ya conocen este formato, pero no lo he podido leer, no he tenido tiempo para leerlo porque me he metido a tantos maratones de lectura que siento que si leo en alguno de esos maratones no me va a dar tiempo de terminar de leerlo. Y no quiero que pase eso. Así que lo sigo aplazando y no he podido leerlo. El tercero es un libro que aún no hayas leído porque es una secuela. Y una de las secuelas que ya quiero leer, además del de Outlander que acabo de decir, es The Ask and the Answer de Patrick Ness. Este es el segundo libro de The Knife of Never Letting Go. Pero ese primer libro fue una lectura un poco pesada, y no tanto en cuanto a la historia, sino en cuanto a cómo me hizo sentir. Y por eso estoy aplazando también leer este, porque siento que tengo que estar en el nivel mental adecuado para poder continuar esa historia. El cuarto es un libro que aún no hayas leído porque es nuevo. Y el libro más nuevo que tengo es tan nuevo que aún tiene el plástico, y es Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Tal cual lo compré antier, así que no he tenido tiempo de leerlo. El quinto es un libro escrito por un autor que hayas leído anteriormente y realmente no te haya gustado. Y no se me ocurre ninguno. Sé que hay libros de autores que no me han gustado, pero creo que por lo mismo he decidido no seguir leyendo sus libros y no meter a mis listas de libros por leer más de sus libros. Pero por el momento no se me ocurre ninguno. La sexta es un libro en tu lista de libros por leer para el cual no hayas estado de humor para leer. Y ese sería El inesperado plan de la escritora sin nombre de Alice Basso. Me quitaron las ganas de leer porque una amiga me dijo que ya lo había leído y que no le había gustado nada. Y desde ese momento tengo la idea en la cabeza de que a alguien no le gustó este libro y no, por eso no se me antoja leerlo. Y sé que todo el mundo tiene gustos diferentes en la lectura. He amado libros que la gente odia y viceversa, pero siempre que lo veo me acuerdo de ese comentario y por eso no me dan ganas de leerlo. El siguiente es un libro en tu lista de libros por leer que no has leído porque es gigante, y ese es Rayuela de Julio Cortázar. En específico, esta edición es de 950 páginas, es un libro masivo y además es pasta dura y por eso pesa. Entonces, obviamente, cuando lea este libro no lo voy a estar cargando a todas partes. La única esperanza que tengo de que este libro no es tan largo es que es de esos libros que tú puedes escoger la forma en la que va tu historia, que te hace saltar a cierta página dependiendo de qué escojas que sigue. Entonces siento que por eso no es tan largo como realmente se ve, pero pesa muchísimo y se ve intimidante, la verdad, y por eso no me he atrevido aún a leerlo. El siguiente es un libro en tu lista de libros por leer que compraste por la portada, y uno de ellos es traducido del francés al español, y ese es Los novios del invierno de Christelle Davos. En francés creo que es La Paz d'hiver o algo así. Y tampoco he leído porque, ya que es traducido del francés al español, quiero esperar a que los demás estén traducidos al español también. Creo que son 3 en total. Y hasta el momento solamente he visto el primero traducido al español. Entonces no quiero leerlo y quedarme picada y después tener que esperarme a que esté traducido el siguiente. Sé que al menos los 2 primeros, no sé si el tercero, ya también están en inglés. Pero si su idioma original es el francés, no voy a recurrir a terceros idiomas para esa traducción. Entonces prefiero leerlo en español y por eso no lo he leído aún.
Y la última es un libro en tu lista de libros por leer que encuentres más intimidante que todos los demás. Y creo que para este no es solamente un libro, sino en general clásicos. Me intimida leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Guerra y Paz de Tolstoy, Ana Karenina de Tolstoy también. También me intimida leer a filósofos como Sócrates o a Marco Aurelio. Tengo muchas ganas de leerlo, pero me da miedo. De hecho, solamente he leído a un filósofo y ese es Séneca, y la verdad me encantó el libro que leí de él. Fue el de La brevedad de la vida, y me encantó ese libro, y por eso también me dieron muchas más ganas de leer filósofos, porque con ese libro no me sentí intimidada y pude captar y sentirme identificada con todo lo que hubo ahí. Entonces, por eso se me antoja leer más, pero al mismo tiempo me intimida. Así que esos fueron todos los libros que tengo en mi lista de libros por leer que me parecen de alguna u otra forma intimidantes o por alguna razón no he podido leer. Y voy a etiquetar a Olivia de Olivia's Catastrophe y a Cara de Wild Book Garden para que también hagan este tag. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.